Bueno, llevamos hablando días de un virus, del hantavirus. No sabemos casi nada de él, o sabemos poco, los ciudadanos en general. Por supuesto, los expertos saben mucho y no sabemos qué es, no sabemos cómo se contagia. Importante informar, formar sobre estos temas. Hantavirus es un virus que transmiten los roedores con su saliva, heces u orina. El cuadro de la variante americana es un cuadro que empieza como una gripe y que luego desemboca en un cuadro respiratorio y cardiometabólico grave con hemorragias. No es lo más habitual, pero se puede contagiar de persona a persona. Y se requiere, lógicamente, un contacto muy estrecho, muy directo entre esas dos personas. No se sabe si todos, fallecidos y enfermos, contrajeron el hantavirus. Solo hay una prueba positiva, de momento, en uno de ellos. Ante tanta incertidumbre, los pasajeros que están a bordo tienen miedo. Lo cuenta Jake en sus redes, un viajero del crucero. A bordo hay 14 españoles. De momento, los pasajeros siguen dentro del barco y hay más preguntas que respuestas. Bueno, hoy hablaremos largo y tendido sobre este virus y sobre la crisis de ese barco que está rumbo a Canarias, que llegará el domingo. Pero bueno, comencemos por el principio, como hacemos todos los días, y nos vamos a los titulares de hace un tiempo, concretamente hace 2 años, los titulares de los periódicos. Canarias es una de las regiones del país con más prostitución. Canarias, atento. En España hay unas 30.000 personas en situación de prostitución y las comunidades estrellas son Madrid, Cataluña, Andalucía, que son las más grandes en población. Madrid, Cataluña, Andalucía, las más importantes. Y después siempre, ahí está Canarias, siempre posicionada en los puestos de arriba en las cosas negativas. Hoy se cumplen 1539 días de guerra entre Rusia y Ucrania. 1539, que para que todos nos aclaremos son 4 años, porque 1500 parece poco, pero son 4 años y 71 días de guerra que llevamos pagando todos los españoles, todos los canarios, todos los oyentes de esta radio. Este año llevamos 17.000 millones a 1 de enero de este año, que ya estamos en mayo, 17.000 millones. Y esto no tiene viso de que se pare la guerra. Yo no sé para qué continúa ni para qué sirve. Lo único para encarecer todo más y seguir pagando. Y en Irán, o allí en el Golfo Pérsico, o en el Estrecho de Hormuz, o en el Oriente Próximo, o en Oriente Medio, como ustedes quieran, tuvieron 40 días de guerra dura, intensa, se paró y ahora llevamos 29 días del alto el fuego. Parece ser, dice Trump, pero claro, lo que dice Trump hay que ponerlo en cuarentena porque hoy dice blanco, mañana dice negro, pasado dice blanco otra vez, después dice rojo. Dice que las cosas van bien, dicen que van bien, pero bueno, entró en una guerra que ahora le cuesta salir de ella. Hoy es jueves ya 7, señoras y señores, 7 de mayo de 2026 y ya nos estamos preparando para la visita del Papa, que hablaremos ahora del programa en Canarias, hablaremos. Hay que decir que en Tenerife hará una visita fugaz, va a estar menos de 6 horas en Tenerife. Bueno, viene, ve y se va en Tenerife, en Las Palmas está un poquito más. Bueno, hoy es el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. El 7 de mayo es el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA. Una efeméride dirigida a promover la defensa de millones de niños que han quedado huérfanos a causa del SIDA en todo el mundo. Importante día. Se estima que el 62% de los jóvenes del mundo infectados con SIDA, atentos a esta nota, y un 80% de los niños huérfanos a causa de la enfermedad habitan, ¿saben dónde? Pues se lo voy a decir, lo hemos contado 1000 veces, pero bueno, lo volvemos a reiterar. El 80%, habitan aquí al lado, en el África subsahariana. Los niños con huérfanos del SIDA. Los niños huérfanos del SIDA. Quédense con ese dato, Vamos con las efemérides del día de hoy.
Y en 1298, colocación de la primera piedra de la Catedral de Barcelona. En 1893, la reina regente María Cristina inaugura el nuevo edificio de la Bolsa de Madrid. Y en 1915, Primera Guerra Mundial, un submarino alemán hunde en el mar de Irlanda el transatlántico norteamericano Lusitania, donde fallecen 1.200 personas. Y Alemania y Estados Unidos rompen por ello las relaciones diplomáticas. En 1919, conferencia de los aliados en París con las condiciones muy duras para Alemania. Y en 1926, que nos hemos olvidado, guerra de Marruecos. Tendremos que hacer varios programas monográficos sobre la guerra de Marruecos, porque España se metió en una guerra que estuvo muchísimos años en guerra con Marruecos. Bueno, en aquella época no se llamaba Marruecos, y que nos metimos en un lío impresionante. Bueno, comienza la ofensiva franco-española contra el cabecilla rebelde Al-Elkrim, tras el fracaso de la conferencia de Uxda. Y en 1937, Guerra Civil Española, muere en accidente de avión el general Emilio Mola, cerebro del levantamiento militar contra la República Española. En 1973, el diario The Washington Post premio Pulitzer por la investigación del escándalo del Watergate, que ya nos hemos olvidado de él. Y en 1980 también Operación Galaxia, que también nos hemos olvidado, el teniente coronel Tejero y el capitán Sanz de Inestrilla son condenados a 7 meses de prisión y a 6 meses y un día respectivamente, al quedar probado que planearon secuestrar al gobierno español. En 1999, un día como hoy, Juan Pablo II llega a Rumanía y se convierte en el primer papa que viaja a un país de mayoría ortodoxa desde el cisma que separó a las dos iglesias en 1054. Y en 2017, Emmanuel Macron gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas con el 66% de los votos frente a 33,94% de María Le Pen. Y un día como hoy, en 2018, Putin toma posesión de su cuarto mandato al frente del Kremlin. Cuarto mandato en 2018 y ya estamos en 2026. Trump suspende las escoltas por el estrecho de Hormuz ante el gran progreso en las negociaciones con Irán, dice él. 2 días después de que Estados Unidos lanzara una misión para escoltar a buques mercantes a través del estrecho de Hormuz, se ha anunciado que la misión queda suspendida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la decisión se había tomado a raíz de una solicitud de Pakistán y otros países. Ha añadido que se han logrado avances hacia un acuerdo de paz y que la suspensión de la misión revelará si el acuerdo puede o no concretarse. La disputa sobre el tráfico marítimo a través de Hormuz, así como el programa nuclear de Irán, son el núcleo de las conversaciones estancadas entre Washington y Teherán. Aunque el alto el fuego entre ambos se mantiene, sigue siendo frágil. El martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos respondería con una respuesta devastadora si Irán atacara al tráfico marítimo en la vía navegable. Irán también ha advertido a Washington contra una mayor escalada y afirma que son las acciones de Estados Unidos y sus aliados las que han puesto en peligro la seguridad del tráfico marítimo. Y los 3 pacientes infectados de hantavirus son evacuados a Países Bajos y el crucero desembarcará en Tenerife. El equipo de la OMS evacuaba a los 3 pasajeros contagiados, primero en barco, luego en ambulancia y de ahí al avión. Finalmente, todos han ido a Países Bajos, de donde es la naviera. No ha hecho falta trasladar al médico de la tripulación a Canarias porque ha mejorado su estado de salud. Ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el gobierno holandés. El crucero sí que atracará en Tenerife, en Granadilla de Abona, en 3 días. Por humanidad, por razones éticas, por razones morales. Y por razones jurídicas, ha dicho el ministro. En una situación complicada, como hemos expuesto, complicada pero controlada. Lo que ya parece claro es que el contagio ocurrió en Argentina, donde está documentado que existe transmisión del llamado hantavirus de los Andes. Es la cepa, según confirman los análisis de la OMS, que circula en el barco y se transmite de persona a persona.
El crucero salió de Ushuaia el 20 de marzo, navegó por la Antártida y el 1 de abril volvió a Ushuaia antes de partir a Cabo Verde. En esa escala se bajó Luis. Es un submarinista navarro. Él no notó nada extraño, dice que eran muy escrupulosos. Para visitar parte del continente antártico, nos ponían un calzado específico para que no se contaminase y al subir se pasaba a través de unos rodillos de limpieza que te limpiaban más unos luego líquidos específicos de limpieza. Confirma que el barco tiene sistemas que evitan que los roedores suban al interior a través de los amarres. Otro viajero que también se apeó antes de llegar a Cabo Verde está ingresado en Zúrich. Ha dado positivo en hantavirus, por lo tanto serían ya 8 los afectados del crucero por este virus. Y vamos con el viaje del Papa a España, León XIV. Ya tiene todo preparado para este viaje que es el próximo mes. Son varias las visitas inéditas que hará León XIV, una de ellas de gran importancia institucional y política, su discurso en el Congreso de los Diputados. Una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática. Se reunirá con los reyes, el presidente del gobierno, pero el Papa también compartirá muchos momentos con jóvenes, desfavorecidos y presos de la cárcel de Brians. El mundo del dolor, de la privación de libertad, etcétera, que también es algo muy presente en la Iglesia. El fenómeno migratorio tendrá un papel central y fuera de agenda podría reunirse con víctimas de abusos en la Iglesia. Desde luego tiene un listado, y el Papa también lo ha pedido, de posibles encuentros privados. Es el mejor momento, dicen, para hacer una visita como esta, con grandes actos en estadios y pabellones. El Bernabéu es grande, creíamos que era muy grande, pero se nos ha hecho pequeño. La visita de León XIV se produce 15 años después de la de Benedicto XVI. Y choque entre el gobierno central y el canario que rechaza acoger el crucero de hantavirus. El canario acusa al gobierno central de falta de transparencia en esta crisis. El gobierno de España no ha querido hablar conmigo. Ni se nos ha comunicado la situación, ni se nos ha comunicado el acuerdo que ha alcanzado España con la Organización Mundial de la Salud. Pide una reunión urgente con Sánchez y critica la decisión de que el Ondius atraque en el archipiélago. No tiene sentido, insisto, 3 días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde. Desde el gobierno recuerdan que la decisión se ha tomado sobre la marcha y de acuerdo con el criterio de los técnicos de la OMS. Esto fue evolucionando a lo largo del día de ayer, en las diferentes reuniones que hubo, de las cuales estuvo informado el gobierno canario en todo momento. Moncloa se compromete a incluir al gobierno canario en las reuniones de protección civil. Críticas a la ministra de Sanidad, a las que se suma el Partido Popular. No confiamos en la gestión que puede hacer de la crisis la ministra de Sanidad porque es un desastre. Piden a Sánchez que aparte a Mónica García y que otra persona o él mismo se ponga al frente del operativo. Y los 14 españoles del crucero con brote de hantavirus guardarán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, que es el hospital militar en Madrid. España ha aceptado hacer frente a esta emergencia sanitaria por humanidad, dice, y por respetar la legislación tanto internacional como nacional. No podemos obviar que nuestra propia Constitución evidentemente establece que las autoridades debemos auxiliar y proteger en todo momento al conjunto de nuestros ciudadanos. Los 14 pasajeros españoles serán evaluados cuando lleguen al puerto de la Granadilla en Tenerife y con un avión militar se les trasladará a la base de Torrejón. De ahí pasarán al Hospital Militar Gómez Ulla, donde permanecerán atendidos y examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario. El resto de pasajeros, salvo que la situación sanitaria lo impida, serán repatriados a sus países, siguiendo el mecanismo europeo de protección civil. Y ahí seguirán los protocolos y las directrices que ordene cada uno de los países. Todo este proceso estará vigilado por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Según Sanidad, no supondrá ningún riesgo para Canarias y su actividad económica. Los gastos correrán a cargo de las aseguradoras y sus países de origen. Bueno, vamos con una nota negativa. Ha asesinado a una mujer en un municipio del norte de Tenerife en un posible caso de violencia de género. En Tenerife están investigando el asesinato de una mujer como un caso de violencia de género. La Guardia Civil ha detenido a su expareja. Sospechan que el hombre se presentó en casa de la víctima, la mató e hirió a la madre de ella, que está hospitalizada.
Una mujer de 56 años ha sido asesinada esta madrugada en el norte de Tenerife, en el municipio de Santa Úrsula, por arma blanca. El presunto agresor habría irrumpido en la vivienda sobre las 3 de la mañana y habría asestado varias puñaladas a la víctima hasta causarle la muerte. Su madre, que se encontraba en el domicilio al tratar de auxiliarla, también resultó herida y permanece ingresada con pronóstico reservado. Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma y no constan denuncias previas. De confirmarse, serían 18 las víctimas mortales por violencia machista en lo que va de año en España. Y en Canarias, Fernando Clavijo, que ya lo hemos hablado, lo confirmaba que la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife recibió la solicitud para que el crucero de Antavirus atraque en Tenerife, concretamente en el puerto de Granadilla. La llegada del buque a la isla tendrá lugar el domingo 10 de mayo, o sea, este domingo llegará el barco. Y un avión con 2 pasajeros infectados que salió de Cabo Verde con antivirus aterrizó ayer en Gran Canaria tras negarse Marruecos a dejarlo aterrizar. Estuvo en Gran Canaria porque había un problema eléctrico en el avión. Se autorizó la escala a condición que no se bajase ni subiese ninguna persona del avión. El avión ha estado toda la noche en el aeropuerto de Gran Canaria. Toda la noche ha partido hace aproximadamente 1 hora y media hacia Holanda, pero ha estado toda la noche el avión allí, no sabemos, dicen que no ha salido nadie. Bueno, lo ponemos ahí en cuarentena también. Y ya es oficial la agenda del Papa León XIV y les voy a contar cómo va a ser la agenda. Llegará a Las Palmas el día 11 sobre las 11 de la mañana al aeropuerto de Gando. A las 11:40 tendrá un encuentro con las asociaciones de acogida de migrantes en el puerto de Arguineguín, o sea que va a Arguineguín. Y a las 13:30 encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, bueno, en la Catedral de Santa Ana. A las 18:30, 6:30, Santa Misa en el estadio de Gran Canaria. Duerme en Las Palmas. Nos habían engañado que iba a dormir en Tenerife. No. Duerme en Las Palmas de Gran Canaria. Y viene a Tenerife al día siguiente, el viernes 12. Llega sobre las 9:10 al aeropuerto Tenerife Norte. A las 9:30 tendrá un encuentro con los migrantes del Centro de las Raíces. Subirá a las Raíces. A las 10:10 encuentro con migrantes también en la Plaza del Cristo de la Laguna. A las 12:15 misa en el puerto de Santa Cruz. Y despedida. A las 3 de la tarde sale otra vez para Roma. No va a estar, no llega ni a 6 horas. Bueno, viene, pisa en Tenerife y le da un beso al suelo y se va. O sea que bien, muy bien. Bueno, para terminar con una nota musical, un día como hoy, en 1824, un día como hoy, se estrena en Viena la 9ª Sinfonía y la Misa en Re de Beethoven, que todo el mundo la conoce. Escuchen.
Capital Radio.